Libro tercero. De las relaciones colectivas de trabajo. Título primero. De las organizaciones sindicales de empleadores y trabajadores. Capítulo I. De la libertad sindical. Artículo 1 grado de la Ley 496/94. Artículo 283 grados. La ley reconoce a los trabajadores y empleadores sin distinción de sexo o nacionalidad y sin necesidad de autorización previa el derecho de constituir libremente organizaciones que tengan por objeto el estudio, la defensa, el fomento y la protección de los intereses profesionales, así como el mejoramiento social, económico, cultural y moral de los asociados. El derecho de asociación en sindicatos se extiende a los funcionarios y trabajadores del sector público, conforme a lo dispuesto por el artículo 2 grados de este Código. Artículo 1 grado de la Ley 496/94. Artículo 284 grados. Todo empleador de actividad privada, el trabajador dependiente y los trabajadores del sector público, salvo las excepciones previstas, gozan del derecho de afiliarse o separarse de la organización sindical que le corresponda. Artículo 285 grados. Las organizaciones sindicales de trabajadores y empleadores tienen derecho a elaborar sus estatutos y reglamentos administrativos, elegir libremente sus autoridades y representantes, organizar su administración y actividades lícitas. Las autoridades públicas se abstendrán de toda intervención que tienda a limitar este derecho o entorpecer su ejercicio. Artículo 286 grados. Las organizaciones sindicales de trabajadores y empleadores gozarán de adecuada protección contra todo acto de injerencia de unas respecto de las otras. Se consideran actos de injerencia principalmente las medidas que tiendan a fomentar la constitución de organizaciones de trabajadores dominadas por un empleador o una organización de empleadores, o sostener económicamente o en otra forma organizaciones de trabajadores, con objeto de colocarlas bajo el control de un empleador o de una organización de empleadores. De artículo 2 de la Ley 496/94. Artículo 287 grados. Las organizaciones de trabajadores y empleadores determinarán sus respectivas posiciones respecto a los partidos políticos y las entidades religiosas, las que no deberán comprometer las funciones económicas y sociales de las respectivas entidades. Capítulo 2. De la Constitución de los sindicatos. Artículo 288 grados. Sindicato es la asociación de personas que trabajan en una empresa, institución o industria, ejercen un mismo oficio o profesiones similares o conexas, constituida exclusivamente para los fines previstos en el artículo 284 grados de este Código. Artículo 289 grados. Los sindicatos pueden ser de trabajadores y de empleadores. Los sindicatos de trabajadores dependientes se organizarán por empresa, gremio o industria. Los sindicatos de empleadores podrán ser de industrias de una misma rama, de comerciantes o de servicios. Los sindicatos de empresas están formados por trabajadores de varias profesiones, oficios, ocupaciones o especialidades que prestan servicios en el establecimiento o institución. Son gremiales los constituidos por trabajadores de una misma profesión, oficio o especialidad. Sindicato de industria es el organizado por trabajadores que prestan servicios en varias empresas de una misma rama industrial. El sindicato gremial mayoritario podrá tener en el local un delegado elegido por sus compañeros. Artículo 290 grados. Los sindicatos de trabajadores dependientes, actuando de acuerdo al ordenamiento jurídico y democrático, tendrán las siguientes finalidades. A. Representar a sus miembros a pedido de estos ante las autoridades administrativas del trabajo, para asegurar el cumplimiento de las disposiciones del presente Código y sus reglamentos o el goce de los derechos conferidos a aquellos, denunciando las irregularidades observadas o deduciendo, en su caso, las acciones pertinentes, de acuerdo con el procedimiento legal. B. Celebrar contratos colectivos de trabajo y hacer valer los derechos que nazcan de los mismos, a favor de sus afiliados. C. Proteger los derechos individuales y colectivos de sus asociados, en el desempeño del trabajo. D.
patrocinar a sus miembros en los conflictos laborales en los procedimientos de conciliación y arbitraje. E. Instituir y fomentar la creación de cajas de ahorro S, fondos de socorros mutuos, cooperativas, escuelas industriales o profesionales, bibliotecas populares y clubes, destinados al deporte o turismo, de acuerdo con las disposiciones legales aplicables a cada caso. No se permitirá la organización de cooperativas de producción cuando se trate de producir artículos semejantes a los que fabrique la empresa correspondiente. F. Responder a todas las consultas o pedidos de informes que les sean dirigidos por las autoridades competentes del trabajo, y prestar su colaboración a las mismas en los casos prescritos por este código y sus reglamentos. G. Sostener una oficina de colocación o bolsa de TR abajo, para procurar gratuitamente ocupación a sus asociados, y H. Bregar por la consecución de los objetivos jurídicos, económicos, sociales y éticos, previstos en este código y en los respectivos estatutos. M. Artículo 1 grado de la Ley 496/94. Artículo 291 grados. Son fines de los sindicatos de funcionarios públicos, actuando de acuerdo al ordenamiento jurídico y democrático. A. Asesorar a sus miembros para el conocimiento y ejercicio de sus derechos como servidores públicos. B. Representar a los asociados ante las autoridades competentes para la defensa de los intereses comunes. C. Presentar a las respectivas autoridades de la institución los pedidos de los agremiados, o reclamaciones relativas a tratamiento de que haya sido objeto cualquiera de estos en particular. O sugestiones encaminadas a mejorar los métodos de trabajo u organización interna. D. Prestar ayuda a sus asociados en casos de desempleo, enfermedad, invalidez o calamidad. E. Promover la creación o fomento de cooperativas. F. Crear cajas de ahorros, préstamos y de auxilio mutuo. G. Sostener escuelas, bibliotecas e institutos técnicos, en beneficio de socios y familiares. H. Procurar la atención de la salud a nivel personal y del grupo familiar. I. Cumplir los fines culturales de solidaridad, previsión y de carácter social, y J. Negociar condiciones y contratos colectivos de trabajo. Artículo 292 grados. Los sindicatos de empleadores no podrán constituirse con menos de 3 miembros. Los de trabajadores no podrán hacerlo con menos de 20 fundadores cuando se trata de sindicatos de empresa, con menos de 30 si fuere gremial, y con menos de 300 cuando sean de industria. Los sindicatos de trabajadores del sector público podrán constituirse con un mínimo del 20%, 20%. Hasta 500 de sus dependientes, de esta cantidad hasta 1000 un mínimo del 10%, 10%, y de más de 1000, un mínimo no inferior al 5%, 5%, de sus dependientes. Artículo 293 grados. Pueden formar parte de los sindicatos. A. Los trabajadores, sin distinción de sexo, mayores de 18 años, nacionales o extranjeros. B. Todos los trabajadores que no ejerzan la representación de la empresa conforme al artículo 25 grados de este código. C. Cada trabajador solo puede asociarse a un sindicato, sea de su empresa, o industria, profesión u oficio, o institución, y D. Para integrar la directiva de una organización se requiere la mayoría de edad y ser socio activo del sindicato. Capítulo 3. De la inscripción de los sindicatos. Artículo 294 grados. A los fines de la legalización de documentos y registro S de un sindicato, los promotores u organizadores deberán presentar a la autoridad administrativa del trabajo los siguientes documentos. A. Original y copia autenticada del acta constitutiva. B. Un ejemplar de los estatutos, aprobados por la Asamblea, y C. Nómina de los miembros fundadores y sus respectivas firmas. Artículo 295 grados. El acta constitutiva expresará: A. Lugar y fecha de la Asamblea Constitutiva. B. Nombres y apellidos, cédula de identidad, edad, estado civil, nacionalidad y profesión u oficio de los miembros asistentes. C. Denominación del sindicato. D. Domicilio.
objeto, y f. forma en que será dirigido y administrado el sindicato. Artículo 296 grados. Los estatutos de un sindicato deberán indicar claramente: a. La denominación que distinga al sindicato de otros. b. Su domicilio. c. Sus propósitos. d. El modo de elección de la junta directiva, su composición, duración y remoción, con métodos democráticos que aseguren la representación proporcional en la forma prevista en el inciso c. del artículo 297 grados. e. La enunciación de los cargos directivos o administrativos y las obligaciones de los miembros que los desempeñen. f. La periodicidad de las asambleas generales ordinarias por lo menos cada 12 meses, y los motivos de las extraordinarias, forma de sus deliberaciones y término en el cual deben hacerse las respectivas convocatorias, cada vez que el 15% de los asociados al día en sus cuotas lo soliciten. Deberán celebrarse dentro de los 10 días. Si la comisión directiva no la convoca, los interesados solicitarán que lo haga la autoridad administrativa del trabajo, previa constatación de los hechos. G. Los requisitos para la admisión o la exclusión de los asociados. H. Los derechos y obligaciones de los socios. I. Las cuotas sociales, su forma de pago, cobro y las garantías para su depósito. J. La época y forma de presentación y publicación del balance o estado de los fondos sociales. K. El procedimiento para la revisión de las cuentas de la Administración. L. El modo de llevar los siguientes libros obligatorios: 1. De registro de socios y su movimiento de entrada y salida; 2. De caja, controlado por 2 miembros de la comisión directiva. Y. Las causas y el procedimiento de la remoción de los miembros directivos. El documento dispondrá que toda solicitud dirigida por la mayoría del 51% de afiliados al día, para convocar a asamblea extraordinaria sea satisfecha en 10 días, o que en caso contrario será convocada por la Dirección del Trabajo. M. Las sanciones disciplinarias. N. Las reglas de liquidación del sindicato y el destino de los bienes sociales, y Ñ. El procedimiento para reformar los estatutos. M. Artículo 1 grado de la Ley 496/94. Artículo 297 grados. Para la validez de las decisiones adoptadas en las asambleas de los sindicatos, deben cumplirse los requisitos siguientes. A. Que la asamblea haya sido convocada en la forma y con la anticipación prevista en los estatutos. B. Que asistan como mínimo la mayoría absoluta de los asociados, y que las decisiones sean tomadas con la mitad más uno de los miembros presentes, y sin perjuicio de lo establecido en el artículo siguiente, y c. Que se levante acta firmada por el presidente, el secretario y 2 socios designados por la asamblea. Cuando menos, la cual expresará el número de los miembros concurrentes, sus nombres y apellidos, un extracto de las deliberaciones y el texto de las decisiones tomadas. Además se adjuntará la nómina de los asistentes con sus respectivas firmas. Artículo 298 grados. Corresponderá a la decisión de la Asamblea General. A. Elección y remoción de autoridades, que deben ser trabajadores dependientes de la empresa, industria, profesión o institución, en actividad o con permiso. B. Aprobación o enmienda de los estatutos y reglamentos. C. Fijación del importe de las cuotas gremiales y contribuciones especiales. D. Aprobación de contratos colectivos de trabajo. E. Declaración de huelgas y paros. F. Fusión con otras asociaciones o retiro de una federación o confederación. G. Expulsión de los asociados. H. Aprobación del presupuesto anual. E. I. Toda cuestión que por su trascendencia afecte a los asociados en general. En los casos previstos en los apartados A, E, F y G, las resoluciones serán adoptadas por el voto secreto de los asambleístas. Las decisiones que tengan que ver con los apartados B, E, F y G, deberán contar, además, con el voto que represente la mayoría absoluta de afiliados al sindicato. En los demás casos el voto podrá ser público. En las elecciones que se lleven a cabo en los sindicatos,
el registro de listas y la convocatoria se comunicarán a la Dirección del Trabajo. Los reclamos que se interpongan contra los actos electorales serán substanciados y resueltos inapelablemente por el Tribunal de Apelación del Trabajo. Artículo 299 grados. La nómina de los miembros fundadores deberá expresar a. Nombres y apellidos, con número de cédula de identidad. b. Edad. c. Estado civil. d. Nacionalidad. e. Profesión u oficio, y f. Domicilio y residencia. M. Artículo 1 grado de la Ley 496/94. Artículo 300 grados. Presentados los documentos a que se refiere el artículo 294 grados, la Autoridad Administrativa del Trabajo procederá a la inscripción preventiva del respectivo sindicato, y pondrá a la vista por 30 días dichos documentos para que los interesados formulen objeciones dentro de ese plazo. Si no se produjeran objeciones, la inscripción se convertirá automáticamente en definitiva. Si se produjeran objeciones, se correrá traslado de ellas a los postulantes y, evacuado o no éste, se dictará la resolución correspondiente, que será recurrible ante el Tribunal de Apelación del Trabajo. M. Artículo 1 grado de la Ley 496/94. Artículo 301 grados. La inscripción de un sindicato constituido lo inviste de la personería gremial para todos los efectos legales, conforme a la legislación vigente, y lo dispuesto en este Código. Artículo 302 grados. Serán nulos de ningún valor los actos ejecutados por un sindicato de trabajadores dependientes y oficial no registrados, de conformidad con lo dispuesto en este capítulo. Capítulo 4. De los derechos y obligaciones de los sindicatos. Artículo 303 grados. Los sindicatos de trabajadores dependientes tienen los siguientes derechos. A. Celebrar contratos individuales o colectivos de condiciones de trabajo, hacer valer los derechos y ejercitar las acciones que derivasen de ellos o de la ley. B. Denunciar ante la autoridad competente los actos que causen perjuicios al interés colectivo de la profesión que represente. C. Registrar sus marcas ajustándose a las disposiciones legales, así como reivindicar su propiedad exclusiva. D. Adquirir bienes en general. E. Exención de todo tributo fiscal o municipal sobre sus fondos y agencias de colocaciones o bolsa de trabajo. F. Constituir federaciones o confederaciones de conformidad con lo dispuesto en el artículo 306 grados de este Código. Y G. Realizar todo acto lícito conducente al cumplimiento de las finalidades previstas por el artículo 290 grados de este Código. Artículo 304 grados. Son obligaciones de los sindicatos. A. Comunicar a la Autoridad Administrativa del Trabajo, dentro de los 10 días hábiles siguientes a cada elección, los cambios acaecidos en la Junta Directiva, así como las modificaciones del acta constitutiva y de los estatutos, para lo cual acompañarán copias auténticas de los documentos correspondientes, debiendo en este último caso pedir la legalización e inscripción para su validez. B. Remitir anualmente a la misma autoridad mencionada en el inciso A, la nómina de los que hayan ingresado o los que hubiesen dejado de pertenecer a la asociación. C. Suministrar a los funcionarios competentes del trabajo las informaciones y datos requeridos para verificar si el funcionamiento del sindicato se ajusta a las disposiciones de esta ley y sus reglamentos. D. Juzgar por intermedio de la Asamblea General de sus miembros las rendiciones de cuentas del ingreso y egreso de los fondos sociales presentadas por la Comisión Directiva. Una copia de esta cuenta será remitida a la Autoridad del Trabajo dentro de los 15 días siguientes a su presentación en la Asamblea. Otra copia de esa misma cuenta permanecerá fijada en lugar visible del local social, para que la puedan examinar todos los miembros, al menos durante 3 horas diarias que sean destinadas a las del trabajo normal de la mayoría de los asociados, desde 10 días antes de la fecha en que debe ser presentada a la asamblea correspondiente. E. Administrar y utilizar correctamente sus bienes. La Junta Directiva será civilmente responsable con el sindicato y terceras personas, en los mismos términos en que lo sean los administradores de cualquier sociedad. F.
depositar los fondos sociales en una institución bancaria, en cuenta abierta a nombre del mismo sindicato. Dichos fondos no podrán ser retirados, sino mediante cheques firmados conjuntamente por el presidente, el tesorero y otros miembros de la directiva sindical y se aplicarán exclusivamente a los fines previstos en los estatutos, y g. Cumplir las demás obligaciones que les imponga en este código u otras leyes y sus respectivos reglamentos. Artículo 305 grados. Se prohíbe a los sindicatos a. Terciar en asuntos políticos de partidos o movimientos electoralistas y en asuntos religiosos. B. Ejercer coacción para impedir la libertad de trabajo, comercio e industrias. C. Promover o apoyar campañas o movimientos tendientes a desconocer de hecho, en forma colectiva o particularmente por los afiliados, los preceptos legales o los actos de autoridad competente. D. Promover o patrocinar el desconocimiento de hecho, sin alegar razones o fundamentos de ninguna naturaleza, de normas legales o contractuales que obligan a los afiliados, y ordenar, recomendar o patrocinar cualesquiera actos de violencia frente a las autoridades, o en perjuicio de los patrones, o de terceras personas. Capítulo V. De las federaciones y confederaciones de sindicatos. Artículo 306 grados. Los sindicatos de trabajadores dependientes legalmente registrados podrán constituir federaciones y confederaciones nacionales o internacionales y formar parte de las mismas. Los sindicatos de funcionarios y trabajadores del sector público con derecho a sindicalizarse también podrán constituir federaciones y confederaciones. Este audio fichero fue creado por Panopreter Basic. Lo obtiene de www.panopreter.com. Artículo 307 grados. Cualquier sindicato asociado adherente podrá retirarse de una federación en el momento que lo desee. Aunque exista cláusula en contrario. El mismo derecho tendrá la federación respecto de la confederación. Artículo 308 grados. Las disposiciones del presente código, relativas a los sindicatos, se aplicarán a las federaciones y confederaciones de sindicatos, en cuanto fuere posible. Capítulo 6. De la extinción y disolución de los sindicatos. Artículo 309 grados. Ningún sindicato podrá subsistir sin el número de miembros que el artículo 292 grados de este código señala para su constitución. Artículo 310 grados. Será causa de extinción de todo sindicato de empresa la disolución y el cierre definitivo de la empresa correspondiente. Artículo 311 grados. La inscripción de los sindicatos, federaciones y confederaciones podrá ser cancelada, con el consiguiente retiro de la personería gremial, cuando de hecho se dediquen a actividades ajenas a sus estatutos, y por incumplimiento de obligaciones o prohibiciones previstas en la ley o en contratos colectivos. La demanda para el retiro de la personería gremial de un sindicato será iniciada por la Dirección del Trabajo ante el Juzgado del Trabajo de turno. Si se tratase de una federación o confederación, el Ministerio de Justicia y Trabajo planteará el juicio de disolución y extinción, en sede judicial. Artículo 312 grados. Las organizaciones sindicales de empleadores y trabajadores no podrán federarse con asociaciones o partidos políticos, nacionales o extranjeros ni adscribirse a ellos, bajo pena de ser disueltas con arreglo a la ley. Artículo 313 grados. La asociación será considerada disuelta con la cancelación de su registro establecida en sentencia firme y ejecutoriada de la autoridad judicial. Artículo 314 grados. Los sindicatos de empleadores y trabajadores serán disueltos además por los motivos establecidos en sus estatutos. Artículo 315 grados. En caso de disolución de un sindicato y a falta de disposición de sus estatutos, el activo será transferido en donación a instituciones benéficas de asistencia o previsión social o a otras organizaciones sindicales legalmente constituidas. Artículo 316 grados. La liquidación y disposición del activo social de una asociación gremial serán efectuadas con intervención judicial. Capítulo 7. De la estabilidad sindical. Artículo 317 grados.
Se denomina estabilidad sindical la garantía de que gozan ciertos trabajadores de no ser despedidos, trasladados, suspendidos, o alteradas sus condiciones de trabajo, sin justa causa previamente admitida por juez competente. M. Artículo 1 grado de la Ley 496/94. Artículo 318 grados. Gozan de la estabilidad sindical. A. 11. Miembros titulares de la comisión directiva de cada sindicato, identificados durante el mismo acto de elección en la proporción prevista en el artículo 325 grados de este Código. En caso de existir más de un sindicato de empresa, el mayoritario tendrá asegurada la protección de 7 dirigentes. B. Delegados del sindicato gremial mayoritario, conforme a la proporción prevista en el artículo 325 grados de este Código en cada local de trabajadores donde no exista comité ni sindicato. C. Hasta 3 gestores u organizadores de sindicato. D. Hasta 4 negociadores de contrato colectivo o reglamento interno, y E. Los candidatos que integran directivas de sindicatos, federaciones y confederaciones. Artículo 319 grados. Los candidatos a ocupar cargos directivos están amparados durante los 30 días anteriores a la asamblea. Y en caso de no ser electos hasta 30 días después. Los negociadores de contrato colectivo y reglamento interno, desde la notificación al empleador, por cualquier medio, hasta 90 días después de homologado y registrado el documento. Los gestores y organizadores de sindicato, federación o confederación, desde 30 días antes de la asamblea y hasta 6 meses después. El delegado del sindicato gremial, desde su designación notificada, hasta 90 días después. Los dirigentes indicados libremente por los asociados de el sindicato en el acto de la asamblea, hasta 6 meses después de terminado el mandato. Artículo 320 grados. En caso de demanda sobre violación de la estabilidad sindical, el juez ordenará como medida cautelar la reposición inmediata del dirigente en su lugar de trabajo anterior, o el restablecimiento de las condiciones modificadas, en el plazo de 48 horas. M. Artículo 1 grado de la Ley 496/94. Artículo 321 grados. Para despedir a un trabajador protegido por la estabilidad sindical, el empleador probará previamente la existencia de justa causa imputada al mismo, o que la condición invocada de dirigente, gestor o candidato es falsa. Teniendo en cuenta la gravedad de los hechos que se imputan al trabajador, el juez podrá decretar su suspensión preventiva. En este caso, el empleador deberá depositar judicialmente cada mes el salario del trabajador hasta la resolución o acuerdo definitivo. M. Artículo 1 grado de la Ley 496/94. Artículo 322 grados. Los sindicatos, y en su caso las federaciones y confederaciones, deberán comunicar por un medio fehaciente al empleador el nombre de las personas amparadas con la estabilidad sindical y la duración de su mandato. La autoridad administrativa competente deberá recibir copia de esta comunicación. Artículo 323 grados. La protección que otorga la estabilidad sindical no se extenderá a favor de una misma persona por más de 2 periodos consecutivos o alternados de representación, en un lapso de 10 años. Artículo 324 grados. La estabilidad sindical protege a los elegidos según los estatutos del sindicato, federación o confederación. Que sean trabajadores en actividad o con permiso. De artículo 2 de la Ley 496/94. Artículo 325 grados. En un lugar de trabajo donde existen 20 trabajadores, serán amparados con estabilidad en el empleo. Hasta 5 personas. En los establecimientos que sobrepasan la cantidad de 30, se incrementará el número de beneficiarios en la proporción de 1 por calcio da 20 trabajadores, hasta alcanzar un máximo de 11 dirigentes sindicales. Título segundo. De los contratos colectivos de condiciones de trabajo. Artículo 326 grados. Contrato colectivo es todo acuerdo escrito relativo a las condiciones de trabajo celebrado entre un empleador, un grupo de empleadores, por una parte, y por la otra una o varias organizaciones representativas de trabajadores o,
en ausencia de tales organizaciones, representantes de los trabajadores interesados. Debidamente elegidos y autorizados por estos últimos, con el objeto de establecer condiciones de trabajo. Artículo 327 grados. Los representantes del sindicato o sindicatos justificarán su personería para celebrar el contrato colectivo. Los empleadores no sindicalizados justificarán su representación conforme al derecho común y los representantes de los trabajadores no sindicalizados mediante autorización escrita que se les conceda a este efecto. Artículo 328 grados. El contrato colectivo de trabajo se redactará, bajo pena de nulidad, en 3 ejemplares, uno para la parte empleadora, otra para la parte trabajadora, y el tercero será presentado para su homologación y registro en el organismo administrativo del trabajo. El contrato colectivo de trabajo no producirá efectos legales sino desde el momento en que fuera homologado y registrado por el organismo administrativo del trabajo, a petición de cualquiera de las partes. Artículo 1 grado de la Ley 496/94. Artículo 329 grados. Las cláusulas de los contratos colectivos de trabajo son comunes o normativas, y compromisorias. Son cláusulas comunes o normativas las que se refieran al monto de los salarios conforme a la antigüedad. Categoría, naturaleza del trabajo, eficacia y duración, los descansos legales eventualmente mejorados. Especialmente vacaciones, medidas de higiene, seguridad, comodidad, utilización de equipos de protección, y las cláusulas que fuesen necesarias para la finalidad del contrato, estipuladas por las partes. Son cláusulas compromisorias las que regulan las demás relaciones entre los celebrantes y los modos pacíficos de solución de los conflictos colectivos por medio de la mediación y el arbitraje voluntario, con los procedimientos adecuados que también serán previstos. No será lícito establecer en los contratos colectivos derogaciones a las leyes del trabajo y procedimientos de solución de conflictos, declarados de orden público, ni incluir cláusulas o disposiciones menos favorables al trabajador que las sancionadas por leyes o reglamentos. Artículo 330 grados. Las estipulaciones de los contratos colectivos se extienden a todas las personas que trabajan en la empresa, aun cuando no sean miembros del sindicato que los hubiere celebrado. Artículo 331 grados. En todo contrato colectivo, se indicarán, la industria, empresa, establecimiento o dependencia que comprenda. Su aplicación, las profesiones, oficios o especialidades, la fecha en que entrarán en vigor, su duración, las condiciones de prórroga, el número de trabajadores agremiados en cada uno de los sindicatos contratantes. Las causas de rescisión y terminación. Este audio fichero fue creado por Panopreter Basic. Lo obtiene de www.panopreter.com. Artículo 332 grados. El contrato colectivo puede celebrarse a. Por un tiempo fijo, y b. Por la duración de una empresa u obra determinada. Artículo 1 grado de la Ley 496/94. Artículo 333 grados. Todo contrato colectivo es revisable total o parcialmente cada 2 años, a petición escrita de cualquiera de las partes que lo hubiesen celebrado, en los términos siguientes. Si lo pidiesen los sindicatos de trabajadores, la revisión se hará siempre que los solicitantes representen cuanto menos el 51%, y de la totalidad de los agremiados afectados por el contrato. Si lo pidiesen los empleadores, la revisión se hará siempre que los solicitantes tengan como trabajadores el 51%, y como mínimo de los afectados por el contrato. El procedimiento de revisión será el mismo de formación o el que se hubiese estipulado en el contrato. Si alguna de las partes no los aceptase en los términos reformados, puede separarse él, sin perjuicio de la obligación que impone al empleador el artículo siguiente. Artículo 334 grados. En toda empresa que emplea 20 o más trabajadores se establece obligación de celebrar un contrato colectivo de condiciones de trabajos. Si existe sindicato organizado, las condiciones generales serán negociadas con el mismo. Artículo 335 grados.
Todo sindicato de trabajadores o de empleadores y todo empleador no agremiado, que no sea parte en un contrato colectivo, pueden adherirse al mismo posteriormente, siempre que se adhiera su contratante. La adhesión surte sus efectos legales desde la fecha en que se comunique por escrito a la autoridad depositaria del contrato colectivo, quedando los adherentes por este hecho sometidos a las disposiciones del mismo. Artículo 336 grados. Si firmado un contrato colectivo, un empleador se separase del sindicato que lo celebró, el mismo seguirá rigiendo la relación jurídica de aquel empleador con el sindicato de sus trabajadores. El trabajador agremiado en el sindicato pactante del contrato colectivo que se separase del mismo, continuará prestando sus servicios en las condiciones estipuladas en el contrato, si le resulta más favorable. Artículo 337 grados. Las estipulaciones del contrato colectivo se convierten en cláusulas obligatorias o en parte integrante de los contratos colectivos o individuales de trabajo vigentes en el momento de su homologación o que se concierten durante su vigencia. Cuando empleadores y trabajadores obligados por un contrato colectivo, celebrasen contratos de trabajo que contraviniesen las bases o condiciones estipuladas, regirán estas, a no ser que las condiciones convenidas en aquellas fuesen más favorables al trabajador. Artículo 338. En caso de disolución del sindicato de trabajadores que haya sido parte de un contrato colectivo, aquellos continuarán prestando sus servicios en las condiciones pactadas en el contrato. Artículo 339 grados. Los sindicatos que sean partes contratantes en un contrato colectivo, pueden ejercitar las acciones que nacen del mismo para exigir su cumplimiento y el pago de daños y perjuicios en su caso, contra a. otros sindicatos partes en el contrato. b. los miembros de esos sindicatos partes en el contrato. c. sus propios miembros, y d. cualquiera otra persona obligada en el contrato. Artículo 340. Las personas beneficiadas por un contrato colectivo pueden ejercitar acción de daños y perjuicios por falta de cumplimiento del mismo, contra otras personas o sindicatos obligados por el contrato. Artículo 341. El contrato colectivo de trabajo terminará. A. Por mutuo consentimiento de las partes. B. Por las causas pactadas, y c. por caso fortuito o fuerza mayor. Artículo 342 grados. Si el contrato colectivo comprendiese varias empresas y terminase respecto de alguna de ellas, subsistirá para las demás. Artículo 343 grados. El contrato colectivo de trabajo celebrado sin duración determinada, puede rescindirse por cualquiera de las partes, previa notificación por escrito dada a la otra, con 30 días de anticipación. Artículo 344 grados. Cuando el contrato colectivo ha sido pactado por las 2/3 partes de los empleadores y trabajadores sindicalizados de determinada rama de la industria, o región indicada, o profesión, previo estudio y resolución fundamentada de la autoridad administrativa del trabajo, será elevado a la categoría de contrato, ley. Después de darse una oportunidad a los empleadores y trabajadores a quienes vaya a aplicarse, para que presenten previamente sus observaciones. Dicha declaración podrá hacerse de oficio o a petición escrita de cualquiera de las partes. Artículo 345. Los contratos de trabajo celebrados por empleadores y trabajadores, afectados por un contrato, ley, que contraviniesen las estipulaciones contenidas en el mismo, no producirán ningún efecto legal, rigiendo en este caso las disposiciones del contrato, ley a no ser que esos contratos de trabajo establezcan condiciones más favorables a los trabajadores y que no sean de las expresamente prohibidas en el contrato colectivo. Artículo 346 grados. El contrato, ley regirá por tiempo indefinido. Será revisable cada 2 años, siempre que lo pida la tercera parte de los obligados por él. Si los resultados de la revisión estuviesen aprobados por las 2/3 partes de los celebrantes, empleadores y trabajadores. Será obligatorio para los demás, en los términos del artículo 344 grados de este Código. Artículo 347 grados. Son aplicables al contrato,
ley las disposiciones de los artículos 339 grados y 340 grados de este Código. Artículo 348 grados. La aplicación de los contratos colectivos de trabajo será controlada por las organizaciones de empleadores y trabajadores que sean partes en los mismos y por la Autoridad Administrativa del Trabajo. Artículo 349 grados. Los empleadores vinculados por contratos colectivos pondrán en conocimiento de sus trabajadores el texto de los mismos. Título tercero. Del orden y disciplina en los establecimientos de trabajo y del reglamento interno. Artículo 350 grados. El reglamento interno de trabajo es el conjunto de disposiciones obligatorias acordadas por igual número de representantes del empleador y de sus trabajadores, destinados a regular el orden, la disciplina y la seguridad, necesarios para asegurar la productividad de la empresa y la buena ejecución de las labores en los establecimientos de trabajo. Artículo 351 grados. El empleador está autorizado a formular directamente las normas administrativas y técnicas relativas al mejoramiento de la productividad y al debido funcionamiento de su empresa. Estas reglas no forman parte del reglamento interno. Artículo 1 grado de la Ley 496/94. Artículo 352 grados. El reglamento interno se hará como establezca el contrato colectivo, o conforme a lo dispuesto en el artículo 350 grados, y contendrá a. Hora de entrada y salida, así como su forma de documentación y el descanso que divide la jornada. B. Lugar y tiempo en que deben comenzar y terminar las faenas. C. Días y horas fijadas para hacer la limpieza de las maquinarias, aparatos, locales y talleres, e indicación de la encargada de ella. D. Indicaciones para evitar accidentes u otros riesgos profesionales, con instrucciones para prestarlos primeros auxilios, cuando aquellos se produzcan. E. Labores insalubres o peligrosas que no deben desempeñar los varones menores de 18 años de edad, y las mujeres. F. Trabajos de carácter temporal o transitorio, o de trabajadores sustitutos. G. Día y lugar de pago del salario. H. Forma y tiempo en que los trabajadores deben someterse a los exámenes médicos, previos y periódicos. Así como a las medidas profilácticas dispuestas por leyes o reglamentos sanitarios. Y, sanciones disciplinarias conforme a la importancia, naturaleza y perjuicio ocasionados por las faltas, y forma de aplicación de las mismas. Para aplicar las medidas de suspensión disciplinarias, con pérdida de salarios. Que dure de 4 a 8 días, el traslado del lugar de trabajo y la postergación temporal de ascenso. Previamente será instruido sumario administrativo, para probar la causa y la responsabilidad del trabajador. La sanción será notificada al trabajador y comunicada a la autoridad administrativa del trabajo. J. Representantes de la empresa o del empleador, u órgano competente para la recepción de pedidos. Certificados médicos, justificaciones y otros. K. El plazo de validez del reglamento interno, procedimientos de revisión, modificación o de actualización, en casos de necesidad, y L. Las demás reglas o indicaciones que, según la naturaleza de cada actividad, sean necesarias para obtener la mayor productividad, regularidad o seguridad en el desarrollo del trabajo. Artículo 353 grados. Las sanciones disciplinarias pueden consistir en a. Suspensión del trabajo y salario, hasta 8 días. B. Simple amonestación verbal. C. Apercibimiento por escrito. D. Traslado del lugar de trabajo, de conformidad con el inciso N, del artículo 81 grados. E. Postergación temporal de ascenso, y F. La enumeración precedente no implica orden de prelación ni jerárquico. Las partes podrán convenir otras medidas disciplinarias, no contrarias a este código. Artículo 354 grados. Todo empleador con más de 10 trabajadores contará con reglamento interno de trabajo homologado, para aplicar las sanciones disciplinarias previstas en los incisos A, D, y E, del artículo anterior, salvo que el empleador decida aplicarlas en sustitución del despido. Artículo 355 grados.
Toda disposición del reglamento interno que contraríe las normas legales o contractuales relativas al trabajo. Así como los reglamentos de higiene, seguridad y salubridad, se tendrá como inexistente. Artículo 356 grados. El reglamento interno de trabajo será presentado a la autoridad competente, por el empleador, dentro de los 8 días de haberse suscripto, a los fines de su homologación y registro, siempre que reúna las condiciones establecidas en este título. La autoridad administrativa del trabajo debe homologar y registrar el reglamento interno dentro del plazo de 15 días, contado desde la fecha de su presentación. En caso de existir observaciones, se correrá traslado de las mismas por el término de 6 días, antes de dictarse resolución. El registro es suficiente para que obligue en el establecimiento tanto al empleador como a los trabajadores. En caso de que la autoridad administrativa del trabajo denegase el registro solicitado, las partes podrán pedir a aquella la revisión del reglamento, petición que será resuelta, previa audiencia de las mismas o sus representantes, por decisión fundamentada. Artículo 357 grados. El reglamento interno de trabajo deberá estar impreso o escrito con caracteres fácilmente legibles, y se fijará en los lugares más visibles del estacionamiento y sus dependencias. Título cuarto. De las huelgas y los paros. Capítulo I. De las huelgas. Artículo 358 grados. Huelga es la suspensión temporal, colectiva y concertada del trabajo, por iniciativa de los trabajadores para la defensa directa y exclusiva de sus intereses profesionales. Artículo 359 grados. Todos los trabajadores tienen derecho a declararse en huelga, de acuerdo con lo dispuesto por la Constitución Nacional. Artículo 360 grados. A los efectos del ejercicio del derecho de huelga, se consideran trabajadores a quienes trabajan en relación de dependencia. No gozan de este derecho los miembros de las Fuerzas Armadas y la Policía. Artículo 361 grados. El ejercicio del derecho de huelga será pacífico y consistirá en la cesación de servicios de los trabajadores afectados, sin ocupación por los mismos de los centros de trabajo, o de cualquiera de sus dependencias. Artículo 1 grado de la Ley 496/94. Artículo 362 grados. Los trabajadores de los servicios públicos imprescindibles para la comunidad, como ser suministro de agua, energía eléctrica y hospitales, deberán asegurar, en caso de huelga, el suministro mínimo esencial para la población. Los hospitales deberán mantener activos los servicios de primeros auxilios y todo servicio necesario para no poner en peligro la vida de las personas. Artículo 1 grado de la Ley 496/94. Artículo 363 grados. Están facultados para declarar la huelga los propios trabajadores del centro de trabajo en la forma indicada en el artículo 298 grados. La Asamblea se decide declararla, y en caso de que los trabajadores no estén organizados en sindicato, nombrará un comité de huelga compuesto de 5 miembros, que se encargará de las negociaciones y de la búsqueda de la solución del conflicto. Artículo 1 grado de la Ley 496/94. Artículo 364 grados. El acuerdo de declaración de huelga, el contenido del acta y las firmas de los asistentes a la Asamblea, así como la designación de los negociadores o de los integrantes del comité de huelga serán proporcionados a la autoridad competente, con por lo menos 72 horas de antelación a la fecha de inicio de la huelga. Con la misma antelación se comunicará al empleador la declaración de huelga, los negociadores por el sindicato o los integrantes del comité de huelga, los objetivos de la huelga y su tiempo de duración. Desde ese momento, quedará instalada una comisión bipartita que buscará la conciliación de los intereses encontrados. Artículo 365 grados. Los miembros del comité de huelga serán trabajadores del centro afectado por la misma, exclusivamente. Podrán recibir asesoramiento legal o sindical. Artículo 1 grado de la Ley 496/94. Artículo 366 grados. Será declarada ilegal toda huelga declarada durante la vigencia de un contrato colectivo y que no se refiera al incumplimiento, por la parte empleadora,
de alguna de las cláusulas de ese contrato. Salvo las huelgas de solidaridad o huelgas generales. Artículo 367 grados. Corresponde al sindicato, o en su defecto al comité de huelga, representar a los trabajadores en huelga. Durante el término del conflicto. Artículo 1 grado de la Ley 496/94. Artículo 368 grados. Mientras no sea declarada ilegal una huelga, el empleador no podrá sustituir a los huelguistas con otros trabajadores ajenos a la empresa. Artículo 369 grados. Queda garantizada la libertad de trabajo de los trabajadores que no se sumen a la huelga. Los empleadores y trabajadores podrán utilizar todos los recursos legales para el ejercicio de esta garantía constitucional. Queda prohibido a los huelguistas intentar o impedir por cualquier medio el acceso a los lugares de trabajo o la salida de productos de la empresa, salvo incumplimiento, por parte del empleador, de lo establecido en el artículo 368 grados. Artículo 370 grados. El sindicato, o en su defecto el comité de huelga, garantizará la prestación de los servicios esenciales a que se refiere la Constitución Nacional cuando la empresa en conflicto los preste de acuerdo con el artículo 362 grados. Artículo 371 grados. Los trabajadores en huelga podrán efectuar la pacífica publicidad de la misma, así como recolectar fondos para la misma. No podrán obligar a ningún trabajador a contribuir contra su voluntad. Artículo 372 grados. El ejercicio de la huelga declarada legal no extingue la relación de trabajo ni puede dar origen a sanción alguna. Artículo 373 grados. Durante la huelga quedará suspendido el contrato de trabajo, no teniendo el trabajador derecho a la percepción del salario por el tiempo de la duración de la misma. Si las partes llegan a un acuerdo para poner fin al conflicto, luego de la huelga, se podrá convenir la recuperación total o parcial de los salarios dejados de percibir durante la misma, así como la recuperación total o parcial de las horas de trabajo perdidas. Artículo 374 grados. Una vez declarada la huelga, la comisión bipartita, conformada según el artículo 364 grados, tendrá 72 horas para establecer un acuerdo entre las partes. Sus recomendaciones pueden ser rechazadas por cualquiera de las partes. Artículo 375 grados. Ninguna autoridad del gobierno podrá declarar, con carácter general, la ilegalidad de una huelga antes o al tiempo de producirse. Artículo 1 grado de la Ley 496/94. Artículo 376 grados. La huelga es ilegal. A. Cuando no tenga por motivo o fin, o no tenga relación alguna, con la promoción y defensa de los intereses de los trabajadores. B. Cuando es declarada o sostenida por motivos estrictamente políticos, o tenga por finalidad directa ejercer coacción sobre los poderes del Estado, y C. Cuando los trabajadores de servicios públicos imprescindibles no garanticen los suministros mínimos esenciales para la población, definidos en el artículo 362 grados. D. En la situación prevista por el artículo 366 grados. Artículo 377 grados. La participación en una huelga ilegal, así como la negativa de prestar servicios en las actividades esenciales definidas en el artículo 362 grados, podrán ser sancionadas con el despido del trabajador. Artículo 1 grado de la Ley 496/94. Artículo 378 grados. Cualquier juzgado en lo laboral podrá declarar la legalidad o ilegalidad de una huelga. Capítulo 2. De los paros. Artículo 1 grado de la Ley 496/94. Artículo 379 grados. Queda garantizado el derecho de paro para los empleadores, conforme al artículo 97 grados de la Constitución Nacional. Artículo 380 grados. El paro es legal cuando a. Se efectúa para evitar el peligro de violencia para las personas o de daño para las cosas. B. Se realiza para desalojar a ocupantes de la empresa o cualquiera de sus dependencias. C. Se para por imposibilidad de mantener el proceso de producción en condiciones competitivas. D.
cuando existe violación reiterada del contrato colectivo provocada por los trabajadores, y se efectúa en defensa de cualquier interés legítimo. Artículo 1 grado de la Ley 496/94. Artículo 381 grados. El paro declarado legal por cualquier juez de primera instancia, no obliga al empleador a pagar salarios durante su duración. Todo paro ilegal, declarado de igual manera, obliga al pago de salarios durante el tiempo de su vigencia.